damos gracias esta mañana. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar esta mañana reunidos como iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, papá. Gracias, Padre. Esta mañana, Padre, hemos venido con un solo sentir, con un solo objetivo: exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Señor, esta mañana. Jesucristo, eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro soberano de todas las naciones. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el príncipe de paz, dice la palabra. Esta mañana, Padre, estamos aquí, Señor, con ese único objetivo de exaltarte a ti y de que tú seas visto, Señor, a través de cada uno de nosotros, de que tú seas conocido, de que tú seas expresado a través de nuestras vidas, Señor. Esta mañana, Padre, queremos pedirte y agradecerte por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Sí, Señor. en medio de nosotros y en este lugar. Gracias, gracias por tu presencia, Padre. Es la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, la que hace la diferencia, la que trae libertad, esa libertad en Cristo, esa libertad, Señor, de todo yugo, de toda esclavitud, de toda iniquidad, de todo cautiverio, de toda enfermedad, de toda miseria, de toda pobreza, de toda maldición. Es el Espíritu Santo, Señor, que trae esa libertad para que nosotros, aleluya, podamos vivir, andar en la libertad de Cristo por medio de su Espíritu. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana muy particular, muy especial. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor. Entendemos que detrás de todo eso hay propósitos en ti, Señor. Aleluya. Gracias. Dios, sí, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Señor, que esta mañana, al escucharte a ti, Señor, nuestro espíritu sea fortalecido, nuestros ojos del entendimiento sean abiertos y nuestros oídos, Señor, esta mañana oigan con nitidez lo que tú deseas hablarnos, Padre, a cada uno de tus hijos en Cristo. Háblanos, háblanos a tu iglesia, a tu pueblo, a tu Señor, a tus hijos. Háblanos esta mañana, Señor. Que esta mañana tu palabra venga, Señor, a nuestros corazones y gobierne. Que nuestros corazones se rindan a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. Toda carga, todo cansancio, toda fatiga, Señor, todo pensamiento, argumento, todo lo que se levante en contra de la verdad, esta mañana sujetamos y sometemos en el nombre de Jesucristo, Señor. Y declaramos esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, nos habla, nos ministra, nos libera, nos empodera.
Esta mañana tu Espíritu Santo, aleluya, hace una obra espiritual en cada uno de nosotros como hijos y coherederos juntamente con Cristo, Señor. Gracias, gracias, te damos gracias. Señor, todo lo que quiere, Señor, obstaculizar tu verdad y tu palabra cae a tierra esta mañana. Y tu verdad prevalece, tu luz alumbra. Y tú eres conocido, Señor, en este lugar. Gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo precioso y especial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Se puede tomar asiento, por favor. Aleluya. Y esta mañana Dios nos hable a nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Quisiera, por favor, que vayamos al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, al capítulo 15. Vamos a leer un poquito desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Aleluya. San Juan 15, del 1 al 17. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 de San Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Bueno, esta mañana yo quisiera pedirles que podamos estar muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Me imagino que hemos escuchado un montón de mensajes de este pasaje, pero el hecho de haber escuchado mensajes de este pasaje no garantiza que este pasaje ya esté establecido en nosotros, ¿verdad? Puedo conocerlo, puedo haberlo escuchado, puedo haberlo incluso hasta estudiado, eso no está mal, pero no garantiza que este pasaje esté vigente hoy en mí, porque si la palabra pasa de logos, la palabra letra de la Biblia pasa a hacerse vida en mí y carne en mí, entonces habrá logrado su objetivo. Amén. Ese es el propósito de la palabra, de que la palabra no solo quede aquí y que baje al corazón, sino que haga el efecto transformador en mi vida, que la palabra se pueda hacer carne. Amén. Cuando la palabra por el Espíritu logra esto, hermano, habrá logrado su cometido, su objetivo, la palabra, de que nosotros podamos vivir y no solo conocer la palabra. Amén. Es importante por eso que esta mañana, hermano, cada que nos expongamos a la palabra, podamos liberarnos de ciertas cosas, ¿verdad? En nuestro conocimiento, para escuchar como si nunca hubiéramos escuchado una palabra. Porque, hermano, Dios siempre es fresco, Dios no trae konichi. Amén. A Dios no le gusta comida guardada. A Dios le gusta el alimento fresco de hoy, ¿verdad? Porque sabe que ese alimento nutre, alimenta. Amén. Y esta mañana el título que le puse a este tema del día de hoy es el fruto por permanecer en Cristo. Amén. Me gustaría, por favor, que usted apunte, no todo, pero apunte lo que Dios le va a ir hablando esta mañana y nos va a ir hablando a cada uno. Amén. El fruto por permanecer en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, estemos atentos, hermano, estemos atentos, porque sé que esta mañana una sola palabra nos puede sacar de allá, de lo más profundo, y ponernos en el lugar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, una vez más, el título, el fruto por permanecer en Cristo. Texto base, hemos leído San Juan, capítulo 15, versículos 1 al versículo 17. Amén. Mientras estudiaba este texto hasta el versículo 17, encontré algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, nosotros, y si usted ha leído este texto, hay una palabra que se repite por lo menos en ese capítulo durante 11 veces, y tiene que ver con la palabra permanecer. Amén. 11 veces se repite en ese pasaje,
Y se dice que en el Evangelio de San Juan, esta palabra de permanecer solo en el Evangelio de Juan se repite 40 veces. Y cuando algo, hermanos, se repite en la palabra, en la Biblia, cuando una palabra se repite, es porque algo Dios quiere comunicarnos. Es porque Dios tiene un propósito a través o por medio de repetir esa palabra o insistir en esa palabra. Y vuelvo a repetir, esa palabra permanecer en este pasaje solamente en San Juan 15 está durante 11 veces. Pero también encuentro otra palabra que no lo había visto de esta manera, y es la palabra en el mismo pasaje de San Juan 15, está la palabra fruto. Y en este pasaje la palabra fruto, escuche bien, se repite 8 veces. 8 veces, solo en este pasaje de San Juan capítulo 15. También la palabra padre se repite 5 veces. La palabra pámpano se repite 4 veces. Pero es interesante, nunca me había puesto a leerlo de esa manera. Y esta palabra empezó a sonar desde el día lunes en mi corazón. Y esto es lo que me llamó la atención. Quisiera primero esta mañana tocar un poquito, antes de entrar a la palabra permanecer, quisiera tocar un poquito la palabra fruto. Diga conmigo, fruto. Fruto. Amén. Dice el versículo 16, por favor. El versículo 16 de San Juan 15 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y escuche por favor, dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a leer una vez más, porque quisiera, hermano, por favor, toda su atención a lo que el Señor esta mañana quiere hablarnos. Amén. Si nosotros estamos atentos a la palabra, y no solo atentos, sino que vamos masticando, vamos rumiando, vamos meditando esta palabra, yo le aseguro que el Espíritu Santo va a ayudarnos no solo a entender, sino a practicar esto que el Señor esta mañana nos está hablando. Amén. Y dice, de nuevo el versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Yo no sé usted, pero normalmente siempre hay como que hay preguntas en nuestro interior acerca de por qué en una área estoy bien, pero en otra área no estoy bien, ¿verdad? Puede ser que en el área económica esté muy bien, pero el área familiar no estoy tan bien. El área matrimonial no estoy tan bien. El área con mis hijos no estoy tan bien. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será que Dios quiere eso en nosotros? ¿Será que Dios quiere dejarnos así, solo que en una área esté bien y en otra área regular y en otra área más? ¿Será que ese es el propósito de Dios para con nosotros, sus hijos? Y tenemos esta clase de preguntas, inquietudes, que son buenas, hermanos. Pero Dios, hermano, cuando Él nos creó en Cristo, Él nos creó plenos. Él nos creó completos.
Él nos creó íntegros en Cristo. Para Dios, al crearnos en Cristo, Él no nos creó con algunas áreas en desequilibrio. Él no nos creó con algunas necesidades. Él nos creó en Cristo totalmente, escuche bien, plenos, completos, en todas las áreas. En todas las áreas. Y es interesante que nosotros podamos entender esto, porque en la medida en que el Espíritu nos dé luz de esta palabra, nosotros empezaremos a dar fruto, no de mí, no de lo que yo hago, sino el fruto que espera de su Hijo en mí. Porque cuando el Señor habla de fruto, Él está hablando, cuando Dios habla de fruto, Él está hablando en todas las áreas. Él no solo está hablando en una área. Él no solo desea que nos vaya bien económicamente. Él no solo desea que nos vaya bien emocionalmente. Él no solo desea que nos vaya bien familiarmente. Él no solo desea que nos vaya bien como pareja o cónyuge o en el matrimonio. Él desea que nos vaya bien en todo. En todo. Y para Dios eso es fruto. Cuando Dios habla de fruto, está hablando primero de que ese fruto proviene de una naturaleza. Cuando el fruto proviene de una naturaleza correcta, entonces el fruto será integral. Pero si aquello, el desequilibrio, todas aquellas cosas que estoy pasando no provienen de la naturaleza correcta, entonces, hermano, no estoy en el lugar y en la posición donde Dios quiere que esté para dar fruto. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos entendiendo? Es importante, hermano, que entendamos esto, porque Dios quiere bendecirnos. De hecho, no es que quiere bendecirnos, Él ya nos bendijo en Cristo. Amén. Él ya nos bendijo en Cristo. Eso dice Pablo, de que toda bendición espiritual está en Cristo Jesús en lugares celestiales. Toda bendición. Pero el tema es por qué no se hace realidad esas bendiciones en nosotros. Y eso tiene que ver porque el fruto del cual Dios habla en este pasaje de San Juan capítulo 15 no está hablando de esperar algo de Adán. Él está esperando que el fruto proviene de Cristo. Por eso es que el Señor en este pasaje nos dice: ustedes no me han elegido, yo los elegí, dice el Señor. ¿Para qué? Yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y ese fruto de esa naturaleza no es temporal. Ese fruto de esa naturaleza no tiene tiempo de vencimiento. Es un fruto que permanece. Es un fruto que agrada al Padre. Es un fruto eterno porque proviene no de mí, sino de Cristo. Cuando el fruto es de Cristo, ese fruto va a glorificar al Padre. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. El tema es que nosotros, al querer esforzarnos y hacer cosas, y a veces, hermano, enfocarme en ciertas bendiciones, puedo entrar en un desequilibrio, puedo salirme verdaderamente de la fuente de la cual Dios quiere que yo pueda emanar ese fruto. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Entonces, el Señor nos dice: yo los escogí, yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. ¿Para qué te escogí? Para que tú seas fruto, pero no cualquier fruto,
sino un fruto verdadero, un fruto permanente, un fruto eterno, un fruto perdurable, un fruto que agrade al Padre, porque ese fruto solamente recibe el Padre cuando es de Cristo en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Esto es importante, hermano, que entendamos, porque a veces nuestra frustración, nuestro desánimo, nuestras inquietudes, y uno dice, ¿por qué? El Evangelio es integral, mi hermano. El Evangelio está para que nosotros podamos ser en todas las áreas de nuestra vida, nosotros podamos dar fruto. Por eso es que usted va a notar en la gente mucho desequilibrio, porque a veces se dedica a ciertas cosas, o se dedica a trabajar y a hacer dinero, o se dedica a ser intelectual y a tener conocimiento, o se dedica a otra cosa, o se dedica a esto. Cuando no estoy en la naturaleza correcta y no he nacido de nuevo y no estoy en Cristo, surgen estos desequilibrios. ¿Estamos entendiendo? ¿Está aquí? Necesitamos, hermanos, por eso posicionarnos en esa naturaleza y única naturaleza que es en Cristo, porque todo lo que proviene de Adán, escuche bien, no da fruto para Dios. Amén. Todo lo que proviene de Adán no da fruto para Dios. Por eso es que a veces la inquietud, por eso es, hermano, a veces la pregunta, y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Esta era mi pregunta de mí. ¿Por qué al hermano le va bien en cierta cosa, a otra hermana le va bien en cierta cosa, y a otro hermano, ¿qué pasa? Y el deseo de Dios, el propósito de Dios es que el hombre, escuche bien, el hombre y la mujer, la familia, la iglesia, sea bendecido y sea prosperado en todas las áreas. En todas las áreas. Pero hay algo que necesitamos entender, de que eso comienza cuando yo estoy posicionado en una naturaleza completamente diferente. Nicodemo, para que el reino de Dios te sea real a ti, para que tú puedas ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Lo natural solo percibe lo natural. Lo natural solo vive de acuerdo a lo natural. Lo natural solamente hace todo lo que hace y todo en lo que se enfoca es temporal y natural. Pero cuando nosotros estamos en la naturaleza posicionados correcta de Cristo y nosotros estamos fluyendo en esa naturaleza, dice el Señor, yo les he puesto a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Yo creo que usted y yo, hermanos, queremos que Dios sea glorificado, ¿verdad? ¿Sí o no? Como hijos. Porque eso es lo que el Señor dijo en San Juan 17. Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Acabando todo lo que tú me dijiste que hiciera. Él glorificó al Padre al pie de la letra, haciendo su perfecta y absoluta voluntad del Padre. No sé si estamos entendiendo, hermano. Entonces, es importante, hermano, cuando nosotros entendemos por el Espíritu de que estar en Cristo es mucho más que asistir a un lugar, es mucho más que hacer cosas, hermano. Entonces esa vida, la vida de Cristo en mí, formada y creciendo, automáticamente va a ir dando fruto en todas las áreas: intelectual, emocional, familiar, económico, social, etcétera, etcétera. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos queremos eso, hermano? Amén. Yo deseo eso. Yo anhelo eso. Porque no se trata de mí, se trata de Cristo.
¿Por qué cree que a veces, hermano, uno se esfuerza? ¿Sí o no? Y por eso es que usted va a escuchar, ya estoy cansado, ya estoy cansada. ¿Sabe por qué? Y es correcto aquello. ¿Sabe por qué estamos cansados? Porque no estamos en el lugar en el cual deberíamos de empezar a dar fruto. Por eso es nuestra frustración, por eso es nuestro cansancio, por eso son nuestros desequilibrios. En una cosa estoy bien, en otra cosa estoy mal, estoy como una mesa de 3 patas. O si ha visto usted esa mesa de 4 patas, pero que le falta una pata a cierto nivel. Hay que ponerle algo para que no se mueva. Póngale un taquito, póngale qué sé yo, ¿no? Una gomita. Hay que ponerle una tapita para que... Y a veces nuestra vida está así. La pregunta es, ¿Dios nos creó para que estemos así? No. El Señor nos dice en este pasaje, no me eligieron ustedes. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a ustedes. Por eso es interesante, hermano, que nosotros entendamos por el Espíritu que hemos sido creados antes de todas las cosas en Cristo. Antes. Es ahí donde nos eligió. Es ahí donde nos conoció. Es ahí donde ya estábamos en Él plenos. Antes de todas las cosas. Cuando empieza Dios a formar y a hacer al hombre, yo no fui creado ahí. Yo fui creado antes en Cristo. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Y el fruto permanezca. ¿Estamos entendiendo? Porque cuando yo todavía creo que he sido creado en Adán, estoy en el lugar equivocado. Yo he sido creado en Cristo. Hemos sido formados. Cuando Dios forma a Adán, escuche bien, Dios forma a Adán. Usted y yo también hemos sido formados a través de alguien. Pero Dios no considera, por eso le dice, Nicodemo, debes nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido antes de la creación, lo que es nacido por voluntad de Dios, Espíritu es. Es una nueva naturaleza, elegida, consagrada, santificada, para dar mucho fruto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En Adán no podemos, mi hermano. En Adán el hombre tiene mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Pero en Cristo estamos completos. Solamente en Cristo estamos completos. En Cristo estamos plenos. En Cristo, hermano, hay toda la plenitud para que nosotros podamos desarrollar aquello que Dios ya puso en nosotros, que es la vida y la naturaleza de su Hijo. Entonces es importante que podamos entender, porque si entendemos esto, hermano, no estaremos con preguntas e inquietudes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces asociamos ciertas cosas. Debe ser porque tengo iniquidades. Debe ser porque viene de mi abuela. Debe ser porque hermano, lo natural es natural. Pero lo espiritual es espiritual. Debo encontrar y debo entender la diferencia. Por eso dice de que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo natural, todo lo terrenal, todo lo de Adán, todo lo que viene de ahí, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso es que necesitamos, hermano, entender dónde estamos todos los días. Después de la caída,
después de que Adán muere, ¿sabe cuál es la pregunta de Dios para con Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te dejé ahí. Yo no te dejé en una condición de pecado. Yo no te dejé como esclavo del pecado. Yo no te dejé muerto en pecado. Pero a causa del pecado, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, Adán salió de una posición y entró en una condición. Esto es importante, hermanos, que entendamos. Por eso es que el Señor a cada uno, hermanos, si usted está aquí y yo estoy aquí y todos los que van a venir, dice, ustedes no me han elegido a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuánto dicen amén? Para eso estamos en este lugar, hermano. Por eso es que nos congregamos, por eso es que estamos deseosos en nuestro espíritu. Si hay cosas que a veces no entiendo en mi espíritu, pero mi espíritu, escuche bien, anhela, desea, quiere una palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me sostiene. Es la palabra de Dios que sustenta todas las cosas, dice. Por eso es que no es casualidad que usted esté en este lugar. No es casualidad que usted haya venido esta mañana a pesar de todo. No es casualidad. Es porque Dios tiene una palabra. El Señor le dijo a Satanás, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de vivir de lo visible, no solo de lo que el hombre puede lograr, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso verdaderamente vivirá. Hermano, es importante que nosotros cada vez nos alineemos más a la palabra del Señor. Es importante que cada vez le demos más valor a la palabra del Señor. Es importante que cada vez la palabra del Señor cobre más autoridad por encima de cualquier situación. Cuando la palabra de Dios tiene autoridad, yo le garantizo, hermano, que Dios se va a glorificar a través y por medio de nuestras vidas. Porque no es cualquier palabra, no es palabra de un humano, no es palabra de un científico, no es palabra de un intelectual, esta es palabra de Dios. Y yo tengo que considerar que cada que estoy leyendo esta palabra, no estoy leyendo la palabra de una persona que está llena de conceptos, argumentos terrenales y temporales. Esta palabra es eterna. En esta palabra hay conceptos eternos, hay principios eternos. El Señor le dijo, yo no les hablo cualquier cosa. Mi palabra es espíritu y es vida. No era cualquier palabra la que el Señor hablaba. Era una palabra que sostenía toda la creación. Era una palabra que podía levantar al muerto. Era una palabra que podía resucitar cualquier cosa. Porque esa palabra tiene autoridad. Es por eso, hermano, que el valor, la autoridad de la palabra, yo no tengo que estar argumentando acá. Tengo que aceptarla en el corazón y creerla y declarar aquello que Dios me está diciendo. Yo no puedo seguir, hermano, con cosas aquí en la mente. Tengo que decidir en mi corazón creer lo que Dios dice. Cuando yo decido eso, entonces comenzaré a dar fruto, y fruto que permanezca para Dios. Es necesario, hermano, que entendamos que cuando Dios habla de fruto, Dios no está hablando solamente en ciertas áreas. Yo le pido, por favor, si está apuntando, lea en su casa Josué capítulo 1, del versículo 3 al 9. También lea Salmos capítulo 1. Y ahí habla, hermano, estos hombres con ese nivel de luz y con ese nivel de entendimiento. Dice que si ellos meditaban la palabra, que si ellos, hermano, estaban atentos a la palabra y repetían la palabra, dice, todo lo que haga será
prosperado. Todo lo que hagas será prosperado. Pero ¿sabe qué dice ahora el Señor? En el nuevo pacto dice: yo te elegí para que tú vayas y lleves fruto. Fruto. David decía en el Salmo 1: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que a su tiempo da fruto. ¿Y de qué fruto estaba hablando? Cristo en nosotros. Por eso es la necesidad, mi hermano, de que Cristo habite en nosotros plenamente, sea formado en nosotros. Cuando eso empieza a suceder, hay cosas que van a ir cambiando en mi entorno, hay cosas que van a ir cambiando internamente, hay cosas que van a ir siendo transformadas, porque el fruto empieza con la formación de Cristo. Necesitamos entender, amado, que cuando Dios habla de fruto, está hablando en todas las áreas, está hablando de forma integral. Diga conmigo: integral. Él no quiere solamente bendecirte en el área económica. Él no quiere solamente bendecirte en el área familiar. Él no quiere solamente bendecirte en el negocio. Él no quiere solamente bendecirte en algunas áreas. Dios quiere fruto. Y Dios dice: yo quiero fruto de ti. Porque lo que está en nosotros tiene la capacidad por la naturaleza de dar fruto. Jesucristo no tenía ninguna limitación, de ningún tipo, de ninguna clase, ninguna limitación. Por eso es que a los 30 años Él empieza su ministerio lleno del Espíritu Santo, y cuando sale a su ministerio, Él está fiel y obediente a la voluntad del Padre. Yo hago lo que mi Padre me dice. Yo hablo lo que oigo oír a mi Padre. Él no tenía ninguna limitación. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que vino a esta tierra a dar fruto. Fruto para la gloria del Padre. Es importante, hermano, que entendamos. Por eso es que usted va a ver afuera, la palabra éxito es muy peligrosa. Porque la gente quiere éxito en ciertas cosas. Y Dios no quiere que seamos exitosos en ciertas cosas. Dios quiere que tengamos fruto en todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que va afuera y dice: yo quiero tener éxito en esto. Yo quiero tener éxito en esto. No está mal. Pero hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Hay una inestabilidad. Pero cuando estamos en Cristo, no voy a tener éxito en algunas cosas. Voy a dar fruto en todo lo que el Padre diseñó para mí, por medio de Cristo. ¿Cuánto estamos entendiendo? No tenemos que buscar afuera lo que ya está en nosotros. ¿Quién es? Cristo. Por eso dice Pablo en Colosenses: toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios tiene, ya está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es interesante que podamos entender, cuando Dios habla de fruto, no está hablando de algunas cosas. Él está hablando de todo. Quisiera entrar, y si Dios me permite, ahora sí a la primera parte. Por favor, al versículo 1. Y luego hemos estado hablando de la primera palabra. ¿Qué es la primera palabra? Diga conmigo: fruto. Hemos visto que hay dos palabras que se repiten más en este pasaje de San Juan capítulo 15. La primera palabra es permanecer, y la segunda palabra es fruto. Esas dos palabras son las que más se repiten en este pasaje. Hemos visto ahorita la palabra fruto. ¿A qué le llama Dios fruto? Amén. ¿Y cuántos quieren dar fruto para el Padre? Yo quiero dar fruto. Yo quiero ser muestra, hermano, evidencia de una vida que da fruto. ¿Qué quiere decir eso? En todas las áreas. Yo primero, mi matrimonio, mi familia, el trabajo, lo que logre, quiero dar fruto. Entonces necesitamos entender a qué le llama Dios fruto.
Si Cristo está en nosotros, entonces verdaderamente daremos el fruto que Dios espera, porque no es de una naturaleza muerta y caída, sino de una naturaleza resucitada, impartida en el corazón de todo aquel que cree. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. San Juan capítulo 15, versículo 1. Comienza San Juan hablando de este pasaje de la siguiente manera. Y quisiera por favor que estemos atentos, porque después voy a tratar de cerrar con la palabra permanecer. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es interesante, hermano, que cómo es que Cristo se revela en este pasaje y dice de que Él es la vid verdadera. Amén. Él es la vid verdadera, dándonos a entender que no hay otra fuente de vida para el hombre. Todo aquel que cree en Cristo, acepta a Cristo en su corazón, se une a la vid verdadera, no a una religión. Amén. A la vid verdadera. Porque hemos visto para qué, cuál es el propósito de Dios, de que demos fruto. El fruto de la vid verdadera es cuando yo estoy unido a Cristo. Cuando yo me uno por la fe y por su gracia a Cristo, entonces esa naturaleza impartida por el Espíritu a mi vida va a dar fruto. Eso es lo que el Señor dice: yo soy la vid verdadera, y escuche lo siguiente, y mi Padre es el labrador. ¿Qué es el Padre? Labrador. Escuche, ¿y sabe quién es un labrador? ¿Cuántos han estado o han vivido en el campo? ¿Quién es una persona que labra? Es la que cuida, trabaja la tierra. Ahora escuche, hermano, por favor, yo quisiera que usted y yo podamos entender algo. Dice: y mi Padre es el que cuida la vid. Es Dios mismo el que cuida. O sea, para Dios es tan importante la vid verdadera que Él mismo se encarga de cuidar esa vid. Él la trabaja, Él la sustenta. Él está ahí guardándola, protegiéndola. ¿Por qué? Porque de esa vid verdadera que es Cristo sale todo el fruto que es agradable al Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso es que el mismo Padre tiene que cuidar su vid. Y mira lo que dice el versículo 2, por favor. Dice: todo pámpano que en mí, está hablando en la vid verdadera, no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. ¿Quién? ¿Quién? El que cuida la tierra, el que labra la tierra. ¿Y quién hace ese trabajo? El Padre. Y esto me llevó, hermano, a recordar lo que pasó en Génesis 1. Después de que el hombre, Adán, se rebela, Dios tiene que sacarlo al hombre del huerto del Edén. Porque Dios estaba cuidando, velando su vid, que en Génesis se presenta como el árbol de la vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Dios tuvo que sacarlo al hombre, destituirlo. Pablo dice: fue destituido de la gloria de Dios. Wow. Porque para Dios lo más importante, lo más valioso, su tesoro de vida es su Hijo. Y si alguien no lo tiene con esa estima a su Hijo, lo destituye.
porque no está dispuesto a dar fruto. Eso está diciendo. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Adán no pudo dar el fruto que Dios esperaba de su hijo en él. Dios le dice a Adán: de todo árbol puedes comer, hasta del árbol de la vida, excepto un árbol, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. No comerás, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. Hermano, a Adán no le faltaba absolutamente nada. Adán en el huerto estaba pleno, estaba completo. Lo único que tenía que hacer Adán era obedecer la voz de Dios, de comer del fruto de la vida, del árbol de la vida. A más comer fruto de la vida, Adán nunca hubiera tenido ningún tipo de incertidumbre y oscuridad e ignorancia. Porque todo lo que él hacía, si comía y participaba del árbol de la vida, hermano, todo hubiera sido conforme a la voluntad del Padre. Pero lamentablemente Dios tiene que sacarlo del huerto por velar, cuidar, proteger el árbol de la vida. ¿Quién era ese? Cristo. Por eso dice el Señor: todo pámpano. Y esto es serio, hermano. No podemos, escuche bien, no puedo pensar, escuche, hermano, no puedo pensar que lo que el Señor, estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Dice: toda rama, porque pámpano es rama, aquel que se unió al tronco, a la vid, dice que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, la segunda parte dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. ¡Wow! ¿Cuánto queremos dar fruto para el Padre? Eso tiene que ver no conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Eso tiene que ver todo con Cristo. Por eso es que nosotros, hermano, al igual que Adán, tenemos que todos los días, el Señor dijo: yo soy verdadero alimento, verdadera bebida. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días, al igual que Adán, nosotros tenemos la oportunidad de comer a Cristo, de beber de Él, de forma espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos dar fruto de Él. Fruto de Cristo. Dios está esperando el fruto de una naturaleza diferente. No de mí. Porque yo me voy a cansar, yo me voy a frustrar, yo me voy a desanimar. Pero cuando el fruto es de Cristo, dice, Él lo va a limpiar para que dé más fruto. ¿Cuánto dicen amén? Yo deseo eso, hermano. Yo creo, hermano, de que Dios desea de todos sus hijos y de toda su iglesia fruto. No cualquier fruto, no un fruto temporal, no un fruto natural. Él quiere fruto que permanezca, eterno, que dé la gloria a su nombre. Amén. Versículo 4, por favor. Ahora sí, voy a entrar y quisiera ver la hora, por favor. No sé si estamos. Amén. 11:30, casi, ¿no? Desde el versículo 4 hasta el versículo 17 de San Juan 15, casi por versículo, diríamos así, se repite una vez la palabra permanecer. Y esta es una palabra, hermano, que parece sencilla. Parece sencilla.
pero es una palabra a la cual necesitamos poner atención en el espíritu, porque de hecho Adán no permaneció. Adán lamentablemente fue quitado por causa de no permanecer. Si Adán permanecía, todo sería diferente. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué tiene que ver Adán con nosotros? Que Dios nos da ahora a nosotros el mismo mandato, que dice: permanezca. Toda nuestra concentración, todo nuestro enfoque, y si quiere de forma, todo nuestro esfuerzo, debe estar en permanecer en Cristo. Si nosotros permanecemos en Él, se manifestará todo lo de Él en nosotros, por permanecer en Él. Y es importante, hermano, que entendamos esto, porque el hecho de estar en un lugar, el hecho de estar en un lugar no significa que permanezca ese lugar. El hecho de asistir a algún lugar no significa que permanezco en ese lugar. Por eso es que el Señor dice: si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, eso es garantía para dar fruto. Y es ahí donde necesitamos trabajar, si quiere que le diga, aunque no me gusta mucho el término, pero necesitamos trabajar en permanecer. Y esto es continuo, esto es todos los días, mi hermano. Todos los días. O permanezco en Cristo, o permanezco en la carne. Es un trabajo diario, es un trabajo continuo del Espíritu que todos los días Él está haciendo en nosotros para que nosotros podamos permanecer en el Señor. Y es ahí donde nuestra oración, todo lo que, hermano, podamos estar en Él, es que podamos pedirle: Señor, yo quiero permanecer y quiero que tú permanezcas en mí. No estamos hablando de salvación. Escuche eso, por favor. Si usted tiene a Cristo, creyó en Cristo, gloria al Señor. Pero es decir a otra cosa, porque Dios espera otra cosa. Esto es algo mucho más que solo salvación. El Señor está diciendo: si ustedes permanecen, van a cumplir el propósito por el cual fueron creados en Él, en Cristo, que es fruto, y fruto abundante. Busqué un poco qué significa permanecer, y dice que viene de una palabra del latín, escuche bien, que significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. Permanecer significa estar y permanecer en un mismo sitio todo el tiempo. En el diccionario, la palabra permanecer significa mantenerse, escuche por favor, mantenerse sin mutación, sin cambiar, en un mismo lugar, estado o calidad. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra permanecer, Dios nos está diciendo esta mañana, por medio de Cristo: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, hay una garantía total de que Él permanece en nosotros. Pero nosotros necesitamos, hermano, permanecer en el Señor. ¿Y cómo permanezco? ¿Cómo permanezco? Dice la palabra de que si nosotros, hermano, si nuestra fe en el Señor comienza de aquella resurrección, de que Él ha sido levantado de los muertos, y yo creo en Él todos los días, de que ya no estoy en Adán, sino que por la fe ahora he sido posicionado en Cristo, por la fe, entonces permaneceré en Él. Y esto es todos los días. Debo reconocer
Como dijo Pablo, dijo, ya estoy muerto. Mi yo murió, pero ahora todo lo que vivo, lo vivo en Cristo, en el Hijo de Dios, por la fe. Hermano, es necesario que nosotros podamos tomar en cuenta una vez más, le digo esta palabra que dice permanecer. Les decía, Adán no permaneció. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que Adán no permaneció? Fue destituido de la gloria de Dios. Se rebeló al propósito eterno de Dios. En Adán dice la palabra, todos morimos. Pero en Cristo todos tenemos vida y vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? El hombre en Adán se corrompió, se rebeló, se hizo desobediente y esclavo del pecado. Por eso, hermano, que nuestra urgencia, nuestra necesidad, no le estoy hablando de asistir a un lugar, no le estoy hablando de ser parte de algo, le estoy hablando, hermano, de parte del Señor, de que nosotros por el Espíritu aprendamos a todos los días posicionarme por la fe en Cristo. Todos los días, ya no estoy en Adán, ya no estoy en la carne, por el Espíritu y por la resurrección de Cristo entre los muertos, yo estoy en Cristo. Decido vivir para obedecer, decido vivir para hacer su voluntad y decido vivir para dar fruto abundante. ¿Cuánto dicen amén? Esto es algo, hermano, diario. Es una decisión continua. Por eso es que ahí usted va a empezar a entender y a ver la diferencia entre lo que es Adán y Cristo. Recién. ¿Por qué? Porque Dios nos da, por la fe, nos da la capacidad de posicionarnos en Cristo. Porque Dios solamente ve a dos hombres, a Adán y a Cristo. Adán dice que ya está condenado. Pero en Cristo todos tenemos vida y vida abundante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso es que es necesario. ¿Cuáles son los sinónimos? Y voy cerrando con esto, amado. ¿Cuáles son los sinónimos de permanecer? Escuchen, por favor. Si quiere apuntarlo, apunten. Amén. Dice, permanecer es persistir. Permanecer, estamos hablando sinónimos, mantenerse, quedarse, continuar, residir, perdurar, perseverar, estar, subsistir, durar, etc. Esos son los sinónimos de permanecer. En otras palabras, Dios nos dice persiste, mantente, quédate, continúa, reside, perdura, persevera. ¿Dónde? En Cristo. ¿Aló? Amén. Esto es mucho más que religión, hermano, es vida. Lo que estamos hablando es de permanecer en la vida. Por eso es que todos los días, miren lo que dice Colosenses, por favor, y con esto cerramos. Vamos a estar orando. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Diga conmigo, permanecer. Permanecer en Cristo. Este es el secreto del Evangelio. Es permanecer. Dice, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, escuche bien, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Wow. Alguien que verdaderamente ha resucitado con Cristo, hermano, su visión, su enfoque es totalmente diferente. Él no está enfocado en lo temporal,
Él no está enfocado en lo terrenal. Él no está enfocado en lo que se vence. Él no está enfocado en lo corruptible. Él está enfocado en lo eterno. Por eso dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 2, por favor. Primero, buscar. Diga conmigo, buscar. Buscar. Segundo, poner la mira Ponerla. en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El hombre natural, su visión, su enfoque es solo en las cosas temporales, pasajeras y terrenales. Versículo 3, por favor. Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, por favor. Mire, con esto cerramos. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué cosa es Cristo? ¿Qué es Cristo? Diga conmigo, Cristo es mi vida. Cristo es la verdadera vida. ¿Qué es Cristo? La verdadera vida. Por eso es que si es vida y viene en forma de semilla, Él tiene que formarse. Él tiene que crecer. Él tiene que manifestarse. Dice, si Cristo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, ¿qué tal si esta mañana le decimos al Señor, yo quiero permanecer, y si permanezco en Cristo, daré fruto? Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, esta mañana tú nos has hablado a cada uno. Y hay un deseo en tu corazón, Señor. Hay un propósito eterno en ti. Es que nosotros, dice que tú nos has escogido, Señor, para que demos fruto. Y el fruto que demos permanezca. Esta mañana, Padre, queremos volver nuestros corazones a ti. Esta mañana, Señor, todo aquello que no proviene de Cristo, todo aquello que no es de Cristo, y todo aquello que no es Cristo, esta mañana, Señor, nos despojamos. Esta mañana, Señor, renunciamos. Esta mañana, Padre, no queremos en nuestra vida, Señor, todo aquello que no proviene de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. No queremos nada de Adán. No queremos nada de una naturaleza muerta. No queremos nada, Señor, de lo natural, terrenal y temporal. Nosotros queremos de Cristo. Queremos, Señor, que Cristo se manifieste a través y en nosotros. Queremos, Padre, que la vida de tu Hijo, Señor, se forme en cada uno de nosotros para que esta vida pueda dar fruto, Señor. Esta mañana, Padre, una vez más delante de ti, Señor, estamos con un corazón, Señor, reconociendo que necesitamos, Señor, permanecer en ti. Que todos los días, Padre, acudamos, Padre amado, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, y en ese trono, Señor, podamos posicionarnos por el Espíritu en Cristo Jesús, y desde esa posición vivir una vida para dar fruto, y fruto agradable para ti, Señor. Esta mañana, Padre,
de forma voluntaria, Señor, decidimos permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros, su vida permanezca en nosotros. Si puede poner ahí su mano en su pecho, hermano, dígale: Cristo, yo quiero permanecer en ti y quiero que tú permanezcas en mí, porque yo no te elegí, tú me elegiste para llevar fruto, y fruto abundante, fruto perdurable, fruto eterno, fruto que agrade a mi Padre, porque yo soy su hijo. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la muerte, ya no soy esclavo del pecado, soy libre en Cristo y quiero permanecer en esa libertad. Dígale esta mañana: Espíritu de Dios, aleluya, dice tu palabra que donde tú estás, allí hay libertad. Y esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, que esa libertad en Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Esa libertad en tu Hijo se manifieste en nosotros para permanecer, y no como Adán fue destituido de la gloria de Dios. Nosotros queremos permanecer para dar fruto para nuestro Padre, para que sea de gloria, alabanza, honra y honor para nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te alabamos esta mañana y te damos gracias por habernos escogido en Cristo Jesús. Gracias por habernos elegido en Cristo. Gracias por habernos puesto en Cristo. Y gracias porque Cristo habita en nosotros. La plenitud, la deidad, todo, Señor, de nuestro Padre en Cristo habita en nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si ahí están esposos, por favor les pido que por un momento el esposo y la esposa ponga su mano ahí sobre su esposo, sobre su esposa, y oremos pidiéndole al Señor: queremos permanecer en ti, Padre. Que nuestra oración diaria, que nuestra oración continua, que nuestra oración permanente sea de permanecer en ti. Porque si nosotros como pareja permanecemos en ti, si nosotros como matrimonio permanecemos en ti, daremos fruto, y nuestros hijos, la siguiente generación, verá el fruto de Cristo en y a través de nosotros. No de nosotros, sino de Cristo, Padre, de Cristo, Señor. Diga: Señor, aleluya, ayúdanos a permanecer como cónyuges, como esposos, como familia en Cristo Jesús. Permanecer en Él, permanecer en Cristo. Entonces, Señor, tu vida fluirá en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Puede orar por su esposa, puede orar por su esposo esta mañana y decirle: gracias, Señor, por habernos puesto en Cristo Jesús. Gracias por habernos puesto en Él, en la plenitud de Cristo Jesús. Gracias.